bienvenidos un día más al magazine de la 8 Bierzo. ¿Qué tal estáis? Hoy jueves 25 de septiembre, ya plenamente inmersos en el otoño desde hace 3 días, desde el día 22. Oye, pues vamos a darle un recibimiento como se merece, ¿verdad? Hoy le vamos a dar unos minutos en este programa, le vamos a dedicar nuestras charlas, vamos a hablar sobre el cambio de estación y también todos los cambios que conlleva, que son unos cuantos. Bueno, vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar sobre más cuestiones. Por ejemplo, tenemos nuevo libro a la vista y lo vamos a presentar hoy aquí. Se llama El secreto de Bandinia. Es la primera novela del escritor Óscar Manuel Sánchez, escritor berciano, y como os decía, pinta muy pero que muy bien y lo vamos a tener aquí. Por otro lado, este domingo se va a celebrar en Espinoso de Compludo un sentido homenaje a Nacho Rumbau, el bombero fallecido durante las labores de extinción de los incendios del pasado mes de agosto. Será un homenaje a Nacho Rumbau y también un reconocimiento al resto de brigadistas y profesionales que lucharon también contra esas llamas. Y damos ahora un giro de 180 grados porque vamos a hablar sobre gastronomía también, claro que sí, que nos gusta el buen yantar y el queso, hay que decir que ocupa una posición privilegiada en nuestra alimentación. Por si alguno andaba un poco despistado, que sepáis que en el programa tenemos nueva sección que se llama Cosas de Quesos y hoy tenemos nueva entrega de la mano de Vida Láctea. Pues venga, comenzamos. Bueno, pues comentamos, ya sabéis que todos los que nos seguís a diario sabéis que los temas que nos gusta tratar aquí tienen que ver con actualidad, con entretenimiento, con cultura, bueno, y también nos gusta tratar lo cotidiano desde el buen rollo y sobre todo a poder ser desde una sonrisa, y así es como queremos recibir al otoño, que sí, que llegó el pasado 22 de septiembre, pero claro, llega un cambio de estación que conlleva también muchísimos cambios, no sé si los habéis notado o no. El que sí los ha notado es Matías Jiménez. ¿Qué tal, Matías? Hola, Olaya, buenas tardes. Cuando has dicho lo de la sonrisa pensaba que me ibas a presentar a mí. Claro, hombre, la eterna sonrisa también la de Matías, por favor, nuestro compañero, colaborador también. Muy bien, siempre es un placer estar aquí contigo, con todos nuestros televidentes, para, bueno, pues hablar en este caso de todo lo bueno que nos trae este cambio de estación. Eso, vamos a hablar en positivo, ¿eh? Como siempre, hemos dicho en este programa, nos siempre gusta hablar desde la cercanía y desde la sonrisa. Por supuesto que sí. Dejamos atrás el estío, los calores, el eterno verano, esas eternas vacaciones que nunca se acaban, entre comillas. Ojalá, Matías, ojalá, también te lo digo. Esas noches sin dormir, con lo bien que se duerme ahora, con esa colchita o ese edredón, esas horas de calor inaguantables. El otoño es una estación que se presta a cosas nuevas. Desempolvamos el armario, sacamos prendas que nos gusta llevar. Yo hablo por mí, que a mí me gusta mucho estrenar cosas, ponerme cosas que hacía tiempo que no me ponía. Es una estación que da pie, como has dicho antes, a nuevos propósitos. ¿Quién no ha iniciado una colección a principios de septiembre? El nuevo curso que comienza. ¿Quién no se ha propuesto: me apunto al gimnasio para quitarme esos kilitos de más del verano? Matías, menudo resumen nos estás haciendo de todo lo que vamos a tratar en este ratito. Y lo que me queda. No, tú sin palabras no te quedas, ¿eh? No. Oye, y lo que yo digo, el verano llega pues como ese amigo que aparece en tu casa casi sin avisar, ¿no? Pero con todo lo que conlleva, como decíamos, todos los cambios que trae, ya nos has dado, bueno, unas pista. Pinceladas. Sí, nos has hecho ya una lista de cosas que pueden pasar durante el otoño y creo que no me hace falta casi ni preguntarte, porque te lo iba a preguntar. ¿A ti te gusta el otoño? Mucho, mucho. Nos ha quedado bastante claro, ¿eh? A ver, a mí me gustan todas las estaciones del año, porque a cada estación se le saca siempre algo positivo. El cambio estacional siempre nos predispone a algo nuevo, algo novedoso. Hablabas antes de la nueva sección de quesos, y el otoño nos predispone a degustar esas delicias que podemos acompañar en este caso con un buen vino del Bierzo, por supuesto, esos platos que maridan uvas con queso, las uvas que están de perfecta actualidad. ¿Y las castañas que van a llegar? Castañas. Los pimientos. Bueno, es que pimientos. Claro, la gastronomía de temporada, claro, pero bueno, en todas las temporadas hay cosas buenas. No se te olvide que justo en la mitad del otoño empiezan, ya hablaremos más adelante,
las jornadas gastronómicas, es decir, una serie de acontecimientos que hay que buscarle siempre el lado positivo y el lado disfrutón de la vida. La vida es un disfrute constante y el otoño pues nos anima a buscar y a encontrar esos pequeños placeres cotidianos que nos tienen que motivar día a día. Bueno, sé que a ti te gusta el otoño. A mí también. He de decir que a mí también. Que es verdad que a mí el verano me encanta, sobre todo porque los días se alargan, porque hace buena temperatura. Esto también predispone a hacer más planes, más actividades. Pero igual también tiene que ver con que yo haya nacido también en otoño. No sé, cuando las hojas empiezan a caer, ese paisaje precioso que se nos queda. Aquí especialmente, en el Bierzo, siempre lo digo, ese paisaje policromático, qué bonito, ¿verdad? El otoño es quizás la estación que más invita a dar esos paseos por los bosques cercanos, por los hayedos, esa policromía de la que hablas. Yo desde una de las ventanas de mi casa y desde los descansillos de las escaleras veo toda la parte de atrás, parte de la zona que se ha quemado este verano y que ya empieza a recuperar con estas pequeñas lluvias y esas humedades de la mañana, empieza a recuperar esos colores verdes, marrones tostados, ocres, preciosos. Y para pasear y para hacer actividades deportivas es una estación perfecta. Y colores rojizos, no te olvides, hacen una combinación. Ocres, rojizos. Sí, un poquito más adelante. Bueno, todavía nos quedan unos días, yo creo, para empezar a ver esos Estamos colores, empezando. Ya sabemos lo que nos viene y nos gusta. Sí. Bueno, pues como decía, en el Bierzo especialmente bonito el otoño, por esos colores. Empezamos a recoger ya ese ritmo loco del verano, los días se empiezan a cortar también. Empieza a hacer un poquito más de fresquito, Matías. Fresquito que se agradece. Es decir, ahora es esos días en que la temperatura casi, no voy a decir que es perfecta, pero por la mañana hace fresquito que te activa. Al mediodía y a primera de la tarde, pues te puedes quitar la chaqueta, el abrigo y se puede ir con una manga perfectamente. Y por la noche, pues vuelve a bajar esa temperatura, que aquí en esta zona somos unos privilegiados con el microclima del que disfrutamos y te permite dormir a pierna suelta o a lo que quieras. La cuestión es que llegan los cambios de armario, Matías. Los cambios de armario... Un poco locos los armarios ahora mismo, porque hay que tener un poquito de todo, como dices tú. Por la mañana hace frío, a media tarde te sobra todo, al mediodía, por la noche otra vez frío... Es la típica época del año en la que conviven en nuestras calles las sandalias con las botas de pelo, prácticamente. Y la maleta, como Lina Morgan, que hay que llevar. La verdad que es que en estos días, en estas semanas sí que es cierto que todavía no hay que abandonar la manga corta, porque de hecho viene un poco ese veranillo de San Miguel eterno y característico de finales de septiembre, el veranillo del membrillo, que llaman en otras... Ay, eso no lo conocía. El veranillo del membrillo. El de San Miguel, sí. Correcto. San Miguel es mi cumpleaños, venga, lo repito otra vez. El lunes es mi cumpleaños, Matías. El lunes te quiero aquí con unos pastelitos y... Sabes que habrá pastelitos. Y soplaremos las velitas para que cumplas muchos más. A ver, yo os voy a hacer cantar, Lo que haga falta. ¿Me cantaréis? Bueno, lo que haga falta. Si me cantáis hay pasteles. Volviendo al cambio de armario, te decía al principio, a mí el otoño es una estación que me encanta porque pasas de la chancla a tu buena bota, a lucir cantidad de complementos. A mí me gustan los complementos, llega la época de ponerse el fular, el pañuelo, de combinar chaqueta, jersey, es decir, es una estación fantástica. Bueno, y ese momento de ir un par de polos por si acaso. Sí, y ese momento de ir al trastero a por tu caja de la temporada otoño-invierno y de repente redescubrir prendas que ni te acordabas de que tenías. Y dices, ¿y esto? ¿Y esto? Bueno, pues fantástico. Maravilla. Los complementos, los fulares, las gorras, todo vale. Bueno, ahora también podemos decir que funcionan mucho las prendas de entretiempo, ¿no? Siempre decimos las prendas de entretiempo. Y yo digo, madre mía, ¿pero qué entretiempo? Yo en el Bierzo conozco el frío y el calor. Verano e invierno. Tengo un montón de chaquetas que son precisamente de entretiempo y aquí se quedan en el armario. Bueno, siempre hay un día, una ocasión para poder lucir esa chaqueta, ese jersey, puntual, esa prenda, ocasión puntual, pero la hay. Entonces, ese cajón, ese pequeño armarito, hay que tenerlo ahora, hay que hacerle hueco para poder disponer, como decía antes, ese par de polos, ese par de camisetas, que todavía va a hacer calor, y esos jerseys o esas chaquetas para poderlos lucir cuando sea menester. Bueno, Matías me decía antes, pues yo ya tengo ganas de ponerme mis looks otoñales. ¿Qué se va a llevar este otoño? ¿Nos hemos informado o no?
¿O vamos a lo tradicional, los colores, como decías Yo no tú, soy experto marrones, en moda, caquis? yo no soy experto en moda, pero siempre digo que hay que salirse un poco De lo estipulado. de lo estipulado. Es decir, hay que romper un poquito a los hombres. Yo siempre digo que hay que arriesgarse, hay que salirse de los grises, azules, verdes, aunque hoy, por ejemplo, venga yo de ciertos colores, pero hay que apostar siempre un poquito por un toque de color. ¿Qué se va a Oye, pero llevar? te voy a decir una cosa, este año el marrón chocolate se lleva, pero viene pisando fuerte, ¿eh? Y es muy otoñal. Pero tú dices, ¿no? Irnos a otros colores más vivos. Bueno, eso siempre suele darse hacia primavera, verano, pero un toquecito de color nunca viene mal. A mí me gusta el para color, destacar. claro que sí, Matías. Y hablando de moda, me gusta mucho el vestido otoñal que te has puesto. Muchas gracias. Mira, es de caprichos. Va muy bien, Mis pues. chicas de caprichos se encargan de vestirme caprichosamente bien. Hoy han acertado con el look. Así que muchas gracias, Ana y Elena, y al resto de compañeras, claro. Bueno, vamos a continuar. Que me lías, Matías. Venga, no solamente el cambio de armario, sino también, y cambios externos, sino también cambios internos, ¿no? Porque como decíamos, hace un poquito más de fresquito, las noches llegan antes, los días se acortan y también vienen cambios de humor. Bueno, ¿Tú lo notas? sí. A ver, yo suelo jactarme de que soy una persona un poco plana, mantengo un encefalograma plano todo el año. Quizás un poco los años te van dando un poquito esa experiencia, esa tranquilidad, pero sí que es cierto que en estos cambios de estación se dan esos cambios de humor. Picos. Los días se acortan, puede haber una predisposición un poquito a, no voy a hablar de temas de llevar un poquito más la depresión, estamos un poquito más apagados. Esa época de complejos vitamínicos, aquí tenemos a Marta los lunes Marta Rodríguez que nos la farmacia El Bierzo, que nos ofrece siempre esas soluciones fantásticas. Pero bueno, a menos luz y parece que se nos apaga un poquito el buen humor, pues un poquito más de ejercicio, adecuar la dieta a la estación, las uvas, el queso, de vez en cuando un poquito de vinito, esos suplementos y todo perfecto. Matías, claro, es que aquí reaccionamos, ¿no? Decimos, sí, hombre, voy a estar yo de bajón. Y de repente nos plantamos, nos ponemos la capa de superhéroes y heroínas y decimos, tengo un montón de propósitos a partir de ahora, como el 1 de enero igual. Los propósitos, mira, yo recuerdo cuando era un chaval, a mí me gustaba mucho coleccionar, aparte de los consabidos cromos, pero ¿quién no ha iniciado una colección de chapas, de marcas de refrescos, de otro tipo de bebidas, de llaveros, de cartas, de figuritas de plomo? Ahora nos empezarán a bombardear. Pero eso en los coles, ¿no? Pasaba. En los colegios, claro. Sí, pero en la vida cotidiana ahora nos empezarán a bombardear, como es lógico, con empezar a coleccionar, bueno, los tomos ya porque estamos en un mundo digital, pero moda, sí. A hacer, por ejemplo, el barco de la Pinta, la Niña y la Santa María, cada entrega una piececita, o un nuevo propósito de empezar a estudiar un idioma. Por ejemplo, idiomas. Por ejemplo, que es lo que más se suele dar a esta época de comienzos de curso. O lo que te hablaba al principio, voy a ir al gimnasio a perder esos 2 o 3 kilitos, o voy a empezar a andar todos los días 1 hora, porque es una época de propósitos. Lo más importante, como digo yo, es, si nos proponemos uno, darle continuidad, aunque solo sea, Eso sería lo suyo, sea sí. uno. Es decir, todos los días voy a comerme una onza de chocolate negro después de cenar, pues lo hago. Todos los días voy a tratar de caminar, voy a subir las escaleras en vez del ascensor. Hay que mantenerlo. Bueno, un propósito. Los propósitos, Siempre. claro, mejor uno que no querer abarcar demasiado y luego no hacer ninguno, no cumplir con ninguno. ¿Tú te has apuntado a algo, Matías? No, yo lo único que me apunto es a disfrutar cada día, a venir a trabajar con la mejor de las predisposiciones, y lo que vaya surgiendo, así surge. Bueno, este suele ser como, pues digamos, el nuevo curso, ¿no? Curso Sí. de cerámica, de guitarra, de cocina japonesa, de yoga, lo que haga falta, pero de idiomas. Lo que no he abandonado son mis hábitos de los últimos 4 años, mi teatro musical, ya lo sabes, hago yoga un día a la semana, desde aquí invito a todo el mundo a que haga deporte. Y lo que no hemos puesto es la canción del principio. No hemos puesto, ¿no? La canción otoñal, teníamos canción. Nos deben la canción. Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que hay gente a la que realmente, oye, no le apetece hacer todas esas cosas y no pasa nada. Apetece sofá, peli y manta, además si hace frío y llueve, mejor que mejor, Sí. fuera.
típicas películas, ¿no? Otoño en Nueva York, por ejemplo. El romanticismo, es lo que te iba a decir. El otoño es la estación romántica por antonomasia y hay un ejemplo que es fantástica. Si quieres, el viernes, cuando venga nuestro amigo Belenda a hablar de cine, dile que hable un día de Otoño en Nueva York. Bueno, seguro una que nos está película viendo. en la que podemos admirar los colores, la policromía, los paseos por el parque, el romanticismo en Mira, todo lo su estamos esplendor. viendo. También el Club de los Poetas Muertos me recuerda mucho, también por esos bosques también otoñales. Bueno, películas que no fallan, ¿verdad? Que nos recuerdan mucho al otoño, y esta obviamente es que lo lleva en el título. El así otoño, que es una estación para ir al cine. También, otra de las cosas. una más. El cine, cultura, nunca debe de faltar en nuestra vida, y hay que ir al cine. Bueno, Matías, pues muchas gracias por este repaso. A ti siempre. Teníamos para rato, Tenemos seguir para hablando. rellenar todo el programa y más, pero la actualidad manda Los y hay tiempos, más los tiempos que se nos van. hay más cosas que interesan a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Matías. Te esperamos aquí cuando quieras. A ti siempre, Siempre Olaya. nos gusta recibirte, que vienes con conversación muy interesante. Cuando quieras, ya lo sabes. Bueno, pues nos vamos a publicidad y volvemos en nada, enseguida. Bueno, pues volvemos después de esta pausa y lo hacemos con un libro. Se llama El secreto de Badinia, es el que tengo aquí en mis manos y es la primera novela de un escritor berciano que se llama Óscar Manuel Sánchez. La primera novela que yo he de decir que yo ya me he leído las primeras páginas de este libro y que promete. Lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, Óscar, ¿qué tal? Hola, hola, ya. Buenas tardes. Bueno, antes de nada vamos a decir, para que nadie se despiste, que tú firmas bajo el seudónimo de Guijas Meneses. Sí, así es. Para que, por si a alguien le descuadra, que dicen, ¿cómo Óscar Manuel? Si es Guijas Meneses. Sí. Bueno, son los mismos. Este es el seudónimo. ¿Por qué elegiste este seudónimo? Bueno, son apellidos de mi abuela y de mi bisabuela, de una de mis bisabuelas y de una de mis abuelas, claro. Y como son apellidos sonoros, poco conocidos, no muy comunes, pues me gustó para... Yo te iba a decir, me ha llamado la atención. Yo he dicho que me he leído las primeras páginas del libro. Ya he visto a un personaje que se apellida Guijas. ¿A que sí? Sí. ¿Ves? He estado atenta entonces. Mira, yo no sabía Muy la atenta. explicación. Bueno, pues ahora sí nos centramos en el libro El secreto de Badinia, que se presentará mañana mismo a las 6:30 de la tarde en la Escuela de Idiomas de Ponferrada. Eso es, sí. Mañana a las 6:30 en la Escuela Oficial de Idiomas en el Polígono. Han tenido la amabilidad de cedernos el espacio y ahí estaremos. ¿Y está ya a la venta o se va a poner próximamente? Sí, está ya a la venta en redes sociales, en la página de la editorial ACEN, y después también Amazon, FNAC, todas las páginas típicas de librería. ¿no? Sí. Y bueno, mañana en la presentación y dentro de poco, muy probablemente, en las librerías locales. De momento, ¿cómo ha sido la acogida? Bueno, pues mucho mejor de lo que yo esperaba. Sí, o sea que estás contento. Estoy muy contento. Tengo que agradecer a mucha gente que ha contestado a mi invitación y que se han entusiasmado, sorprendido en muchos casos, porque no conocía esta faceta ni yo mismo. Y no esperaba esta acogida. De hecho, se iba a hacer la presentación en el Museo de la Radio Luis del Olmo, que ¿Sí? tiene una sala preciosa, pensando que íbamos a ir mis cuatro amigos, y resulta que se quedó pequeño el aforo, con lo cual, pues Bueno, sí, se hace entonces sorprendido el y cambio por agradecido. una muy buena razón. Sí. Bueno, pues El secreto de Badinia, el título ya nos hace intuir algo de misterio, por lo menos, ¿no? Teniendo la palabra secreto ahí, tampoco sabemos quién es Badinia. No sé, cuéntanos de qué trata, porque hablamos de un secreto, hablamos de muchos secretos. ¿De qué Bueno, trata? es un conglomerado de cosas. En principio, Badinia es un lugar, es una capital, una capital. Era la población principal de una tribu prerromana que vivía en las montañas orientales de León, Asturias, Cantabria, y le denominaron Badinia. Ellos no se conocían como badinienses, así les llamó un historiador romano para dirigirse a ellos. Y
La novela empieza con la aparición del cadáver de un niño. Empieza fuerte, ¿eh? Empieza fuerte, ya lo has visto. Sí. Y bueno, en el Riaño de 1929, ahí se ve cómo eran los estamentos antes en los pueblos: alcalde, maestro, guardia civil, médico. Porque hablamos de una historia que une al final diferentes historias en diferentes tiempos. Sí, eso es, porque a raíz de ese inicio, en el cual el comandante de la Guardia Civil, bueno, es un poco laxo en sus investigaciones, el practicante, que es nuestro protagonista, es el que toma la manija de la investigación, hace un diario de sus investigaciones. Ese diario llega a la actualidad a su bisnieta, a la actualidad en Ponferrada, y bueno, su bisnieta es la que continúa con la investigación casi 100 años después. Esa investigación nos lleva a ritos badinienses, y también hay trozos de novela histórica, se podría decir, porque se habla de las guerras cántabras del siglo I a.C., del siglo I de nuestra era. Tengo que decir que inspirado por el trabajo fin de carrera de mi sobrino, que trata sobre las guerras cántabras, mi sobrino Alejandro, el tirador campeón de España de tiro con arco. Me inspiró mucho. Entonces, a partir de ahí, un poco de aquí, un poco de allá, Óscar, costumbrismo de pueblos de aquella época, en fin, un poco de todo. si te parece, con esto que nos estás contando, vamos a ver el tráiler, porque no es un libro cualquiera, este libro viene acompañado de tráiler, de lo más completo. Vamos a ver el tráiler y continuamos hablando. Vale. La Federación de Espeleología de Castilla y León ha informado del descubrimiento de una cueva. Según las primeras investigaciones, se calcula que podría superar los 500 metros de profundidad. 500 metros. Y bien, tenemos una noticia de última hora. Se acaba de encontrar el cuerpo sin vida de un menor en una charca cerca del río Yuso. De momento. El cadáver muestra quemaduras en las muñecas y en el cuello, como si hubiera sido atado e intentara huir. Pero fíjate en esto. ¡Mira! Las marcas encontradas en la nuca de la víctima coinciden con el símbolo que aparece en las lápidas badinienses. Hace más de 1000 años. La Guardia Civil me ha dicho que no van a hacer nada. Me han tomado por loco. ¿Y qué vas a hacer? Investigar. Escucha. Ese niño no ha sido el único. ¿Coincidencia? Nah. Y lo sabes. Deberías ir a hablar con el druida, escondido en un castillo cerca de las montañas. Él te sacará de dudas. Mari, deberías empezar a mirar el mundo con otros ojos. Unos menos terrenales. Veo que al fin me has encontrado. Qué pena que vayas a ser el único. Del secreto de Badinia, y merece mención muy especial el chaval que veíamos ahí, precisamente el actor, ¿cómo se llama? Alejandro García. Alejandro García, tiene 16 años y digo que merece mención especial porque él mismo, como Juan Palomo, se ha encargado de crear por su cuenta todo este tráiler, ¿verdad? ¿Tú le diste las pinceladas? ¿Le explicaste? Yo le dije, sabía que tiene talento para estas cosas y le pedí que me hiciera un book trailer, que le llaman, y dándole unas pequeñas pinceladas de lo que iba el libro, carta blanca, y ha creado pues este tráiler tan maravilloso. Desde el guión, pasando por la actuación y a la edición. Tiene mucho talento, ¿eh, Alejandro? Tiene mucho talento.
Bueno, maravillosa, felicidades. Vamos a seguir. ¿Qué hay de ti en este libro? Lo hay todo, obviamente, porque es tuyo, es tu obra, es como tu hijo, ¿verdad? Tu primogénito, pero no como Guijas Meneses, sino como Óscar. Pues hay mucho porque está inspirado en muchas vivencias. Muchos de los personajes son familiares en los que me he inspirado totalmente. Muchas de las, o parte de las cosas que dicen los personajes o piensan, están salidas como si lo dijera yo, se puede decir. Entonces, bueno, cuando lo escribí no esperaba que se publicara, ni mucho menos. He tenido suerte y lo tengo que agradecer, pero fue a causa de un accidente, me puse a escribir y no pensaba que se llegara a este punto. Entonces escribí un poco lo que me salía del corazón, dentro de que es una novela fantástica, por supuesto, que tiene tintes, incluso hay alguna aparición paranormal, pero lo que te comento, Olaya, lo que es mucho de lo que dicen, hacen, los sitios que salen, son vivencias personales o inspiradas en vivencias personales. Por ejemplo, los lugares, ¿no? Riaño, por ejemplo, los lugares. Por raíces paternas, y luego Ponferrada, El Bierzo, por raíces maternas. Tú mismo eres de Ponferrada, ¿no? Sí, yo soy de Ponferrada. Bueno, como decías tú, cayó un poco por casualidad, ¿no? Esto de escribir, tú hasta este momento no te habías planteado escribir ningún libro y dices, y ahora me ha enganchado, esto ha marcado un antes y un después. Ha marcado un antes y un después totalmente. Es adictivo, o por lo menos para mí resultó adictivo. Tuve un accidente de bicicleta, quedé de baja, imposibilitado de hacer, trabajar evidentemente, hacer labores, no sé, la huerta, el día a día, la vorágine que tenemos todos, que no tenemos apenas tiempo de nada. Y me encontré con un tiempo diáfano y decidí escribir. Siempre contaba, está mal que lo diga, ¿no? Pero un buen contador de historias que se me ocurren, ¿no? Claro, él dice, yo no soy escritor, soy contador de relatos, sí, ¿no? Exactamente. Yo no me considero escritor ni mucho menos, pero sí contador de historias o de relatos. Contaba a mi hija, Ángela, a sus amigos y siempre el público parece que me escuchaba con atención, que captaba su atención. A causa de esto y de encontrarme con tiempo, pues decidí alguna de estas historias que me rondaban por la cabeza, pues ponerla negro sobre blanco y ha salido lo que me dice mi hijo y un descubrimiento, porque es relajante escribir, es echar a volar la imaginación, es vivir lo que estás escribiendo, vivir otras épocas, vivir cosas que no podemos vivir en el día a día y vivirlas muy desde dentro y muy intensamente cuando se escribe. ¿Y tienes intención de seguir escribiendo? No sé si tienes ya alguna historia, algún relato de los que dices tú que cuentas ya en mente para plasmarlo sobre papel. Sí, tengo, claro, es lo que te comento. Después de este descubrimiento, pues es una cascada de ideas. De hecho, es que lamento no tener más tiempo, pero sí, ya tengo una segunda comenzada, sí. ¿Sí? ¿Tiempo? ¿Cuánto tardaste en escribir El secreto de Vadinia? Bueno, lo que es escribirlo en sí, 3 meses. ¿Solo? Sí, porque lo he comentado. Pues sí que estabas inspirado y le dedicaste horas. Estaba muy inspirado y le dediqué, aunque son 3 meses, fueron muchas horas, porque, insisto, como no tenía otra cosa que hacer y encima me gustaba, que a veces decía, ostras, pero si han pasado X horas y he estado aquí escribiendo y ni me he dado cuenta. Bueno, y luego tenías muy de cerca también una estrecha relación con nuestro querido Ruy Vega, también amigo de aquí de la casa, escritor maravilloso, que te ha ido aconsejando, ¿verdad? Me ha ido aconsejando. Seguro que te ha dado buenos consejos. Me ha dado buenos consejos, muy buenos consejos. Me guió un poco técnicamente, de formato, de ortografía, y luego me aconsejó cambiar, por ejemplo, el final, y alargar un poco ciertos relatos dentro del libro. Y bueno, lo he comentado también, no sé si el producto es bueno, pero desde luego es mejor gracias a sus consejos. Maravilla. Oye, Óscar, vamos a hacer un recordatorio. Mañana a las 6:30 de la tarde lo presentarás en la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada, ¿verdad?
allí también habrá punto de venta, supongo que los Sí. firmarás, ¿no? Sí. Hombre, ya que estás, los tendrás que firmar, Bueno, que quede ahí Me plasmado. ruborizo un poco, pero sí, por supuesto, a quien quiera y me lo pida, por supuesto. Y también los podemos adquirir, pues decías tú, en la plataforma de la propia editorial, la editorial Hacen. ACEN, A-C-E-N. Allí podéis... Bueno, ¿y ese código QR a dónde nos lleva? ¿Al tráiler? Al tráiler. Nos lleva al tráiler. Sí, el cartel promocional que he repartido en algunos sitios, por mediación del QR se accede al tráiler que acabamos de ver. Bueno, pues y el resto, pues lo que decías tú, ¿no? Las típicas tiendas donde venden libros, como FNAC, por ejemplo, Sí, decías, no sé si la Casa Amazon, del Libro. FNAC, la Casa del Libro. ¿Y lo tendremos físicamente, crees, dentro de poco, en tiendas físicas? Sí, sí. Ha sido todo muy rápido. No me he puesto en contacto con algunas librerías, también la distribuidora, y sí, pues probablemente muy poco tiempo. Tengo que decir que ahora mismo también volver a agradecer, porque la tirada que se hizo, yo humildemente pensaba que no se iba a llegar a tanto. Y ¿De cuánto? 60. Y se vendieron, volaron, ¿no? Sí, han volado. De todas maneras... Y ahí ya tienes ese voto de confianza, supongo, de la propia Claro, editorial. ya que están vamos con imprimiendo otra edición y nada, en cuestión de unos pocos días tendremos más y Me se encanta. podrán encontrar en las librerías. Pues enhorabuena, Óscar, por Muchas este, gracias. decíamos, tu primer hijo literario, hablando Sí. de libros. Y ojalá te veamos más veces por aquí, con ese segundo, tercer, cuarto, vete a saber cuántos libros vas a llegar a escribir. Bueno, ojalá ¿Que te ha guste. enganchado? Yo es lo que espero, sencillamente que la gente pase un buen rato, un rato entretenido leyendo este libro, y no hay más aspiración. Bueno, pues aquí lo tenemos, El secreto de Vadinia, ya a la venta, ¿eh? Mañana presentación en la Escuela Oficial de Idiomas. Muchísimas gracias, Óscar. Muchas gracias. Y nos vamos ahora con nuestra inmobiliaria de confianza, Bells Inmobiliaria. En Bells Inmobiliaria no vendemos casas, encontramos lugares donde empezar nuevas historias. Buscamos juntos tu hogar. Cabañas raras, no busques más, esta casa es para ti. Campo Naraya, donde tu nueva historia comienza. Villablino es el lugar perfecto para crear tu negocio de turismo rural. Bárcena del Bierzo, tu refugio cerca de Ponferrada. Piso y dúplex en Ponferrada, construye tu camino. Y si lo tuyo es empezar donde los cimientos, tenemos el solar perfecto en Cueto para construir tus sueños. Haz realidad tu idea. Si estás buscando un espacio para abrir tu despacho profesional, este local en Bembibre es tu oportunidad. 2 naves en Cubillos, listas para ti, negocio o inversión. Llama ya. Con nosotros tu propiedad tiene un destino, vendido o alquilado. Bells Inmobiliaria. Estamos en la calle Lago de la Baña número 3, Ponferrada. Llama al 987 19 22 19 o visítanos en bellsinmobiliaria.com. Ven y descubre lo que podemos hacer por ti. Bueno, pues este domingo, os lo anunciaba al principio, en Espinoso de Compludo tenemos una cita. Allí se va a celebrar un homenaje en honor de Nacho Rumbau, ese bombero que perdió la vida cuando trabajaba en la extinción de esos fuegos, esos incendios que asolaron la comarca en el pasado mes de agosto. Será un homenaje a Nacho Rumbau, también un reconocimiento al resto de profesionales, brigadistas, bomberos y demás que participaron en esta lucha contra las llamas, contra el fuego, para salvar nuestra comarca también, para salvar esas aldeas que estuvieron rodeadas por esos fuegos. Y es una iniciativa que parte desde la asociación El Nogalón, a la que se han unido también otros pueblos, pedanías de la Tebaida. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Marcos Blanco de la asociación El Nogalón, tenemos a Pilar Hermosa, presidenta de la Junta de la Asociación de Vecinos Montes de Valdueza, y también tenemos a Rafael Pizarro, que es secretario. Buenas tardes. Muy buenas, de la asociación El Nogalón. ¿Qué tal estáis? Muy bien, gracias por invitarnos. Bueno, pues para situar a todos los espectadores, si os parece, si vamos a volver a hacer un repaso de quién era Nacho. Nacho era un bombero especializado además en la extinción de incendios. Él iba con una autobomba, si no me equivoco, ¿verdad?, por los montes de Espinoso de Compludo cuando volcó y murió en el acto. Él iba acompañado de un compañero que, bueno, resultó herido. Creo que está bien. Sí, está bien. ¿No?
Bueno, pues este domingo, como decía, se va a celebrar un reconocimiento, un homenaje hacia Nacho y también el resto de profesionales que participaron en esta extinción de los incendios. Un profesional con mucha experiencia, decíamos, además. Sí, tenía 30 años de experiencia en extinción de incendios. Aprovecho para decir que su compañero Alex, que tuvo una herida en la vértebra, también va a venir desde Soria a este acto, igual que la familia. Hay gente que va a hacer kilómetros porque Nacho se lo merece. Tenía una larga experiencia como manguerista, conductor de la autobomba y bueno, pues era una persona implicada en esto. Y tuvo la mala suerte de volcar. Que llegaba como voluntario, además. Sí, muchos eran voluntarios en ese momento. Uno de ellos, ¿verdad? Uno de ellos. Bueno, pues la fecha fijada para este homenaje se da el domingo, este domingo 28 de septiembre, en la plaza de Espinoso de Compludo. Y esto lo queremos recalcar porque al principio iba a ser en otro lugar, en otra ubicación, ¿verdad? Pero no, va a ser en la plaza de Espinoso de Compludo, supongo que porque prevéis que vaya a ir mucha gente, ¿verdad? Sí, en principio es tema logística más que nada. Entonces, arriesgándonos un poco a que no llueva, que en principio no va a llover, dan buena previsión meteorológica, pues digamos que hemos pedido permiso para utilizar la plaza y así otorgar mayor capacidad, más comodidad y manejarnos todos un poco mejor y que sea más acogedor, que sea el pueblo del Carrope. ¿A partir de qué hora va a ser? ¿A qué hora comienza? A las 11:30. A las 11:30. ¿Y en qué va a consistir este homenaje que vamos a poder ver allí? Sí, bueno, son varios puntos, pero bueno, en principio vamos a empezar con una semblanza, hablando de Nacho Rumbao, quién era el profesional, como persona, un poquitín todos los datos de los que disponemos de él, que nos han contado. Luego seguiremos con una lectura de poemas, que será acompañada por el director de la Sinfónica Cristóbal Hafter de aquí de Ponferrada, Daniel Bombín se llama. Apúntame porque no me acuerdo muy bien de cómo iba el tema. Luego vamos a leer un manifiesto, que te encargarás en principio tú, Pilar. Sí, leeremos dos manifiestos, uno al principio y otro al final. Haremos una plantación simbólica de un nogal allí en la plaza. Luego ese nogal pues lo plantaremos en el monte, más que nada símbolo de lo que son las raíces, la nueva vida, bueno, todo lo que es el ritual todo, la importancia que queremos darle a algún nuevo renacer que va a existir en Espinoso. Gracias el accidente, si no me equivoco, ¿no? Sí, intentaremos hacerlo ahí. Vamos, hay que ver cómo se puede. Y luego finalizaremos con Avelladeira, va a tocar, con su música tradicional, se encargará de cerrar un poco el evento. No sé si me he olvidado de algo, Rafa. Bueno, iniciaremos con un minuto de silencio muy respetuoso, como es natural este tipo de actos, pero vamos, lo ha explicado Marcos perfectamente, es un acto preparado con mucho cariño, que todo el mundo se ha implicado, ya te digo, toda la parte musical, la parte logística, bueno, las personas que estamos implicadas, que somos 15 pueblos de la Tebaida, y va a salir todo muy bien porque las cosas que se hacen con cariño y motivación funcionan. Totalmente. Bueno, pues además desde el Nogalón también habéis planteado al Ayuntamiento de Ponferrada cambiar el nombre a las antiguas escuelas de Espinoso de Compludo y que pasen a llamarse Centro Cívico Nacho Rumbao y también que pongan una placa para que no se nos olvide, ¿no? Todo esto que está pasando, todo esto que ha pasado. Es una propuesta que hemos hecho, pues, siguiendo los trámites para ello y bueno, ahora a ver lo que dice el Ayuntamiento. Y bueno, es una propuesta que ha partido de lo que es ha partido de la Asociación El Nogalón. Eso quiero es. que quede claro, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo nosotros y creemos que es un detalle muy bonito. Ahora que vamos a poder contar con un local allí en las escuelas, porque están haciendo la reforma del Ayuntamiento para podernos otorgar a cada asociación que compone en el pueblo un local. Se ha reformado, pues, ¿verdad? Esas escuelas para crear ahí, llevar a cabo diferentes talleres o lo que sea de ocio cada uno cultural. Tenga su sede y bueno, y queremos que sea un detalle bastante bonito, pero bueno, así lo proponemos, a ver qué es lo que pasa. ¿Habéis tenido respuesta de momento del Ayuntamiento? Bueno, se propuso hace una semana, los trámites burocráticos, lógicamente, eso incluso tiene que ir a pleno, tendrán que hacer un expediente administrativo y nosotros estaríamos encantados de que el Ayuntamiento lo comunicara y haga el análisis correspondiente para que todo el mundo, entiendo que es difícil ponerse en contra de una decisión como esa. Las escuelas no tienen nombre realmente de ningún tipo, son las antiguas escuelas, es un edificio que estaba
en bastante mala situación. Ahora parece, no hemos tenido ocasión de comprobarlo todavía, desde que por sentencia judicial se nos ha adjudicado el uso compartido, y bueno, pues esperamos que hayan hecho una reforma en condiciones suficientes para poderlo usar dignamente, y creemos que como propuesta, insistimos, que es una buena iniciativa, y qué mejor que recordar a Nacho como se merece, y la placa también dedicarla a los bomberos forestales. Yo entiendo que el Ayuntamiento lo deberá recibir con interés, y bueno, pues esperamos la respuesta, y la pelota está en su tejado. Bueno, pues ahí queda la pelota. Suponemos que va a ser todo, que va a ser, somos optimistas, vamos, sí, ¿por qué no? Esa respuesta. Bueno, pues como decíais, estarán allí el domingo familiares de Nacho, también compañeros. Sí que la familia, por expreso deseo de la familia, no habrá representación política, ya en calidad de personas humanas, ya que vaya quien quiera. Y si algo bueno ha salido de toda esta tragedia medioambiental, patrimonial, humana también, ha sido la solidaridad y también la unión entre vecinos, ¿verdad? Sí, efectivamente, el tema de los incendios es algo que venimos sufriendo ya desde hace años. En lo que llevamos de siglo XXI hemos tenido 4 grandes incendios forestales en la zona, cada vez se repiten cada menos años, cada vez queman más extensión. Bueno, entonces es un peligro que tenemos constante todos los años en todos los pueblos de la Tebaida, los pueblos que están en las faldas de los Montes Aquilianos, y vemos necesario una unión para luchar contra este tema de los incendios forestales. Y por eso habéis creado un grupo de trabajo llamado La Tebaida contra el Fuego. ¿Qué es exactamente y cuáles son lo que queréis, qué fin tiene? Bueno, pues el fin es ver las necesidades que tiene cada pueblo en el sentido de cómo estamos ubicados, porque muchos estamos ubicados en mitad del monte, con mucha vegetación alrededor. Somos pueblos muy pequeños, con muy pocos habitantes. Los habitantes suelen ser de bastante edad, de 70, 80 años. Entonces, uno de los temas que primero nos encontramos son los problemas para los desbroces dentro y alrededor de los pueblos. Entonces, bueno, este sería uno de los puntos, pero tenemos muchos puntos que ver, muchos puntos que tratar, puntos que debemos de tratar con las administraciones locales, ayuntamiento, consejo comarcal, diputación, Junta de Castilla y León. Queremos tratar con todos ellos a ver de qué manera podemos, por lo menos, paliar un poco esta plaga que tenemos de incendios, que sabemos que van a continuar. Bueno, la prevención ya sabemos que es la base de todo. Hay que tomar medidas. En este caso os habéis juntado de momento 15 pueblos en este grupo de trabajo, la Tebaida contra el Fuego, pero decíais que las puertas están abiertas para todos quienes quieran participar y aportar soluciones. Sobre todo eso, necesitamos soluciones. Bueno, pues este domingo, muchas gracias. Este domingo tendremos ese homenaje en Espinoso de Compludo a partir de las 11:30 de la mañana en la plaza de Espinoso de Compludo en honor a Nacho Rumbao, bombero fallecido en la extinción de incendios, y también al resto de compañeros y profesionales que participaron en esta lucha contra las llamas. Muchísimas gracias y ojalá salgan muchas cosas buenas de todo esto, de ese grupo de trabajo y demás, y que no se repitan estos fuegos, por favor. Así lo esperamos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, prácticamente en la hora de la merienda, y seguro que la sección que viene a continuación os va a abrir el apetito, porque vamos a hablar de cosas de quesos, esta sección que inauguramos hace 2 semanas y que nos va a acompañar aquí pues cada 15 días. Además, nos encanta hablar de queso, ese alimento indispensable en nuestra dieta que ocupa ese puesto tan importante, que tanto nos gusta un derivado lácteo, pero que es mucho más que un alimento. Así que cada 2 semanas vamos a aprender sobre quesos de la mano de Vida Láctea.
Hoy en Cosas de Quesos vamos a hablar sobre lo más fundamental de este producto, el queso, que es mucho más que un alimento. El queso es gastronomía, pero es también cultura, es historia y es sociedad. Miguel Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho muy bien. Sí, es patrimonio, son recetas ancestrales y es un patrimonio gastronómico que tenemos que conservar a toda costa. Sí, por supuesto. Hay que conservarlo porque además es que nos gusta y nos puede gustar mucho más a partir de saber toda la información que nos vas a detallar tú. Hoy vamos a hablar sobre la elaboración de los quesos. Sí, a ver, hacer queso no es difícil, es más laborioso que difícil. Hay muchos parámetros técnicos que hay que controlar. Y sobre todo es laborioso llegar a controlar el proceso para hacer un queso y que siempre nos salga de una forma parecida. Pero en sí hacer queso, en realidad lo que haces es ordeñar el animal, añadir el cuajo o no, en función del tipo de producto que querramos hacer al final. La leche se coagula, esa cuajada se corta en granos más o menos gruesos, se pasa a un molde, se prensa, se sala, pasa un par de días a una cámara de oreo y luego a una cámara de maduración o a una cueva o lo que proceda, donde pasa un tiempo hasta que esté en el punto de salir al mercado. Lo que ocurre es que en todo ese proceso, cada pequeño cambio que hacemos por el camino hace que el producto final sea diferente. Es decir, Miguel, me hablabas de la transformación de la leche, pero me decías que ahí la mano del hombre, la intervención del hombre, ya consigue un producto totalmente diferente. La capacidad de influir es enorme, sí. Sin tener en cuenta ya no solo eso, sino que el ordeño de la mañana, la leche no es igual que el de la noche, no es igual la leche de primavera que la de invierno, porque el animal tampoco come lo mismo, la raza también influye mucho. Hay muchos factores por el camino que influyen, por eso hablábamos el otro día también de que hay quesos estacionales que se hacen solo en determinada época del año, porque la leche solo cumple esos parámetros en esa época del año. Entonces, hay mucho sobre lo que influir. Tú si, por ejemplo, hablábamos de la cuajada, cortar la cuajada es lo que hace que desuere, no el prensado. El prensado compacta de nuevo ese queso, pero el corte de la cuajada, cuanto más fino sea el grano, más suero suelta, más desuera, ¿no? Entonces, si haces granitos pequeños, el queso va a quedar más seco, más compacto, y si haces granos más gruesos, retiene más humedad y da un queso más cremoso. La temperatura y la humedad, por ejemplo, en el brie, que es un queso que todos conocemos, es fundamental. Si te quedas corto de humedad, el queso va a quedar muy seco, no queda tan cremoso, y si te pasas de humedad queda muy amargo. Entonces, a eso me refería antes cuando decía, no es difícil, pero es laborioso porque hay muchas cositas pequeñas que tener en cuenta. Esto me lleva a pensar en que hay infinitas posibilidades de quesos, es decir, no sé cuántos hay contabilizados a día de hoy, pero las posibilidades son infinitas. ¿Por qué? Porque cualquier pequeño cambio ya tendríamos como consecuencia un queso diferente. Algo distinto. Porque como decías tú, el queso está vivo. Y escuchad, totalmente, sí, la leche es materia viva, el queso es materia viva y al final va evolucionando con el tiempo y con las condiciones que le apliquemos y eso es fundamental también. Pero mira, básicamente hay dos tipos de elaboraciones, hay lácticos y enzimáticos. Los enzimáticos son los que se añade cuajo y los lácticos no se añade nada, se deja que la leche acidifique sola, hay unas enzimas que convierten la lactosa en ácido láctico, eso hace que el pH suba y cuando llega a cierto punto la leche se coagula. De eso es lo que vamos a hablar hoy con más detalle. Es el queso más puro porque es en el que menos intervencionismo tenemos y siempre son quesos normalmente de pasta blanda, normalmente con más humedad. Son quesos en los que hay que tener muy en cuenta la cadena de frío porque cuando hay tanta humedad, tanta actividad del agua, si sube la temperatura el patógeno está muy cómodo. Entonces hay que tener cuidadito con eso, sobre todo si vamos a viajar o vamos a llevárnoslo por ahí. Pero son quesos también muy mantecosos, con mucho sabor,
un puntito más de acidez, por lo que decimos de la elaboración, el pH sube y además son quesos que habitualmente no se prensan, están mucho tiempo en contacto con el suero, eso también le da acidez al queso. Eso también hace, la acidez también nos protege de algunos patógenos. Entonces no hay que tener miedo, puesto que la mayor parte o no, muchos de ellos son leche cruda. No hay ningún problema en absoluto con ello. Eso te iba a decir, estoy deduciendo que generalmente estos quesos no son con leche pasteurizada ni nada de eso, pero están perfectamente controlados. Sí, a ver, puede ser con leche pasteurizada o ahí comentábamos antes fuera de cámara diferentes formas de pasteurizar, pero no hay ningún problema. La ganadería está controladísima a día de hoy, nunca hemos tenido una ganadería tan controlada, una leche con tanta calidad y no hay ningún problema. Si está en el mercado, con toda la garantía. Pues si te parece, Miguel, vamos a empezar hablando de estos quesos, bueno, ¿cómo eran? Lácticos. Lácticos, sí, a ver, lo más tradicional para que todo el mundo nos ubique es un rudo de cabra. El rudo de cabra clásico que todos conocemos, eso es el queso láctico típico, ¿no? Como decía, son quesos jóvenes, normalmente entre 3-4 semanas de maduración, no más, son quesos pensados para consumir rápido, maduran pronto y se consumen pronto y disfrutar de ellos así. Es cierto que hay lácticos más maduros, no es tan habitual, pero algunos hay. Hablaremos de ellos también, os los enseñaré ahora en un momento. Lo que decíamos, con el tiempo, con la humedad, con la temperatura, nos vamos a ir a matices diferentes. El mismo queso, llevado de 1 mes a 4 meses, evoluciona, se seca un poquito más, se desarrollan ciertos matices, se amortiguan otros y el queso va cambiando con el tiempo y bueno, tienes la oportunidad de disfrutar de matices y de sabores diferentes partiendo de la misma base, ¿no? Bueno, pues vamos a verlos, ¿nos los enseñas? Venga. Bueno, pues tenemos aquí varios quesos lácticos, como os decía. Otro día hablaremos de los enzimáticos y de los azules y de otras variedades de queso. Como veis, quesos más jóvenes, pastas más blandas, cortezas enmohecidas. La corteza es muy importante y la corteza debe comerse, sobre todo en este tipo de quesos. Ay, el eterno debate, ¿no? Pero tú te comes la corteza, pero se come, pero no se come, ¿pero qué haces? Se come. ¿Todas o la mayoría o...? Pues mira, como casi todas las preguntas que me vayáis a hacer, la respuesta casi siempre es depende. En general sí, nuestros quesos son todos artesanos, de pequeño productor, no hay aditivos, solamente leche, cuajo, fermento y sal, y la corteza es un proceso natural del propio queso. Es donde está la mayor parte de flora bacteriana. Hay muchos matices y sabores que en la pasta no están y el quesero ya juega con eso y juega con humedades y temperaturas para que cuando salga al mercado salga con un tipo de moho concreto y por tanto con matices y sabores concretos. Y luego también es donde está la mayor parte de lo probiótico que el queso tiene. No deja de ser leche fermentada y es un fermentado que nos viene perfecto para nuestra microbiota intestinal y aparte de todo lo que organolépticamente nos aporta, ¿no? Vamos, que es una parte más del queso, que no es una cosa aparte que va cubriendo el queso, sino que es parte del propio queso. Parte de la receta, efectivamente, sí. Como veis, os decía, pastas blandas. Mira, aquí ya está empezando a aparecer un proceso que también es muy curioso, que se llama proteólisis. Hay enzimas que descomponen la proteína de la leche, que es la caseína, sobre todo cuando sube la temperatura. En los lácticos se nota especialmente bien y lo que pasa es esto que veis aquí. No sé si el cámara nos puede enfocar primeros planos. Mira, por aquí también aparece. Empieza a fundirse, se separa un poco la corteza de lo que es la pasta y el queso va ganando en cremosidad. Hay veces que viene gente a la quesería y me dice, oye, ¿esto está en buen estado? Sí, está. Es cuando más cremoso está el queso. Iba a decir, a mí me gusta cuando está así, justamente. Claro, sí, la proteólisis es una cosa muy chula, que pasa, como digo, muy descaradamente en los lácticos, ¿no? Este que veis aquí, que se llama barraqueño, que es de la Sierra de Gredos, está afinado con ceniza en la corteza, por eso está así oscurito. La ceniza siempre ha sido un conservante natural que se ha usado mucho en quesería. Normalmente tienen un moho, como veis aquí, blanquecito, que se llama
Penicidium candidum o Penicidium camemberti, es muy habitual. Esto es otro tipo de moho. Moho, siempre hablamos de mohos buenos, por así decirlo, ¿no? No son mohos tóxicos. Esto es otro tipo de moho que se llama Geotrichum candidum, que tiene así forma, parecen como gusanitos. También cada uno tiene sus matices concretos y sus sabores concretos, como decía. Pero claro, hay que comérselo, hay que disfrutarlo. Bueno. Perdona, y lo de la ceniza, por ejemplo, que es un conservante más, obviamente es un añadido al propio queso. ¿Qué haríamos? ¿Nos lo comemos así? ¿Lo cepillamos o qué hacemos? Sí, nos lo comemos. Ahora ya lo que se usa son todo cenizas alimentarias, depuradas y no hay ningún problema en absoluto. Aporta muy levemente un pequeño matiz, pero sí, debemos comerlo, por supuesto. Sigue formando parte de la receta. Yo digo siempre, cuando la gente me pregunta, digo, es como el rebozado de las croquetas, nadie lo quita, ¿no? Te lo comes tal cual. Y también cada cocinero tiene su receta de rebozado diferente, pues aquí es una cosa parecida. Debemos comerlo, sí. Cada maestrillo tiene su librillo. En este caso, la corteza del queso es un proceso natural del propio queso, es parte del queso y también nos la comemos, no desaprovechamos nada, porque además ahí decías tú, se concentran muchísimas... Flora bacteriana, muchísimo probiótico, muchísimo nutriente, muchísimo de lo que luego nos ayuda a que nuestro organismo procese la grasa y el colesterol y demás también está en esa corteza. Entonces sí, hay que comérselo todo. Pues continuamos, ya nos ha quedado claro, nos comemos la corteza. ¿Qué más quesos tenemos? Mira, esto es Ondare, que es un queso del País Vasco, de Haya, de Guipúzcoa, hecho con leche de oveja lacha. Esto es francés, se llama Chabichou de Poitou, es cabra. Entonces, también yo decía antes, el láctico, el rudo de cabra es lo más tradicional, pero lácticos se pueden hacer con cualquier leche, de cualquier raza, en cualquier momento. Es una técnica de elaboración, no está condicionada por la materia prima en sí, ¿no? En este caso, Miguel, tú aquí tienes quesos de vaca, de leche, de cabra. Tenemos también de oveja, no sé cuáles he dicho ya, no sé si me he liado. De cabra, de vaca, de oveja. ¿Tienes también de otros animales, por ejemplo? En estos momentos quizás. Búfala, también, y ahora mismo no, porque luego sí que se hace, el otro día hablábamos de diferentes leches, se hace de reno, de camella, de yak en el Himalaya o de yegua, de diferentes, de cualquier animal, ¿no? Porque en realidad el queso es leche de mamífero fermentada, entonces con cada una con su técnica. Porque, por ejemplo, el camello es complejo porque coagula muy mal, requiere una técnica muy específica, pero se puede hacer con cualquier leche. Lo que pasa que son habitualmente vaca, cabra y oveja, es lo más genérico, y de hecho hablamos abiertamente y sin más, en vez decimos de 3 leches sin especificar más, dando por supuesto que son esas 3, pero en realidad se puede hacer con cualquier leche. De hecho, hubo un chef neoyorquino en el 2010 que hizo queso con la leche materna de su mujer cuando estaba amamantando a su hija pequeña, o sea que... ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues salvando lo escatológico, que tampoco tiene por qué, porque al final todos hemos sido amamantados de pequeños igual, ¿no? Pues no tiene más que... Pero a sabor, por ejemplo... Lo desconozco, no he tenido oportunidad de probarlo, pero... Nadie lo describió. A mí no me importaría realmente. Cuando cuento esto a la gente, generalmente siempre arruga la nariz y le das un poquito de asco, digo, bueno... Miguel, yo también lo probaría. No hay más problema, ¿no? No lo hay. Bueno, continuamos. Bueno, decíamos, quesos habitualmente jóvenes, como veis, pastas más blandas, habitualmente 3-4 semanas de maduración, es lo que tienen estos quesos. Y esto que tenemos aquí también es láctico, pero esto es otra cosa. Esto es un cebreiro curado. El cebreiro tradicional es más pequeñito, el que todos hemos visto, con forma de gorro de cocinero, muy blanquito. Es un queso muy joven que sale con unas horas al mercado, ni siquiera 3 semanas, de un día para otro. Casi no le dará tiempo ni a crear la corteza, ¿no? En tan poco tiempo. Totalmente, sí. A la vista parece más un fresco que un láctico, pero es así, efectivamente, no tiene ni corteza. Esto es una receta parecida, pero esto, como veis, son piezas más grandes, de 2 kilos, con entre 4 y 5 meses de maduración, más secos, más sólidos. También
lo que ocurre es lo que decía antes, está mucho tiempo en contacto con el suero, el pH sube mucho para que la leche acidifique, entonces son quesos que desarrollan además en esa maduración un puntito más de acidez, un puntito más de amargor, quesos muy diferentes. Y mira, este queso que estuvo desaparecido y fue una receta que recuperó Carlos Reija, que es uno de los 4 productores de Cebreiro que hay en la DO, la recuperó hace unos años con mucho esfuerzo y hablando mucho con las paisanas mayores de los pueblos que le ayudaron. Hubo un momento en la historia que fue el queso más caro del mundo. Carlos I estaba enamorado de este queso y compraba todo el que había para su casa real y la de su hermana, que era la reina de Portugal, ¿no? Y como casi siempre en la gastronomía, la mayor parte de los desarrollos que se hacen son fruto, o han sido hasta ahora, fruto de la casualidad. Esto se hacía así no porque estuviera rico madurado, sino porque a final de verano las paisanas en los pueblos empezaban a hacer queso porque a final del invierno venía el emisario real y compraba. Entonces, cuanto más tuvieras, más le vendías. Por eso el queso tenía 4 o 5 meses de maduración, porque empezaban a final de verano y a final de febrero, primeros de marzo, el hombre venía y los compraba. Cuando Carlos I murió y dejó de comprar el queso, dejó de hacerse y volvieron al formato tradicional de me lo hago hoy, me lo como mañana. Qué curioso, o sea que solo unos pocos privilegiados lo degustaban en aquella época y ahora ya sí, nosotros también lo podemos degustar. Totalmente, claro, ahora está aquí al alcance de todo el mundo y además es un queso muy peculiar, muy diferente, genial para comerte así tanto solo como si quieres con un poquito de membrillo, con una mermelada no demasiado dulce pero que equilibre ese puntito de acidez y de amargor. Está perfecto y la corteza, como veis, aunque está limpia, es perfectamente comestible. De hecho, ya le digo a las personas que nos están viendo que nos lo vamos a comer ahora en cuanto acabemos de grabar. Me encanta la idea. Oye, Miguel, en su día fue el queso más caro del mundo, ahora más o menos de Europa. Bueno, que no son pocas, no es poco, ¿eh? Sí. Y ahora mismo, más o menos, ¿por cuánto lo podemos encontrar aproximadamente? Bueno, ahora está a 20 y pico euros el kilo, más o menos. Es un queso que ya te digo, Cebreiro es una denominación de origen de las 4 que hay en Galicia muy pequeñita, solo hay 4 productores y ahora empezó Carlos Reija haciendo este queso y hay otro productor que también lo elabora, solo hay 2 productores que elaboran este queso, entonces es una producción muy pequeña y no tan fácil de conseguir en el mercado, ¿no? Pues yo estoy deseando ya de que llegue ese momento que acabas de decir delante de todos, además que lo vamos a degustar. Como decía, el queso es mucho más que un alimento, que sí que lo es, además muy importante en nuestra dieta, pero sobre todo también tiene una historia detrás, tiene cultura, tiene sociedad y tiene mucha información. Muchas gracias, Miguel. A vosotros, encantado. Próximo día más. Bueno, pues no lo habéis visto, pero sí, los degustamos todos, ¿no? Y estaban buenísimos, he de decir. Yo además es que soy muy quesera. Qué interesante el mundo del queso. Bueno, en el próximo día más, que estamos aprendiendo mucho con Miguel y con Vida Láctea. Y ahora sí, aquí termina el programa por hoy. Que paséis muy buena tarde y que seáis muy felices. Un beso.